Saludos a todos nuestros seguidores del programa Conversando del diario El Regional de Piura. Una vez más estamos con ustedes en este programa de análisis y debate de temas nacionales para comentar la promulgación de la Ley de Reforma Constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú. Esa norma es la número 31988. La ley 31988 crea figuras jurídicas que ya fueron rechazadas por la población. Ahora se han acordado con la mayoría de congresistas que forman parte de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular también una parte, y Perú Libre, entre otras agrupaciones menores. ¿Qué tan importante se ha aprobado en esta ley de reforma y que justamente aprovecha un momento de crispación política? Estamos hablando de los Rolex de la mandataria, estamos hablando de la adquisición de un vehículo antes de ser presidenta y al contado. Consideremos que Dina Boluarte era una funcionaria de segundo nivel en el Estado y por lo tanto su capacidad de acumulación era menor como para adquirir estos bienes. Deberá explicarlo seguramente ante el Ministerio Público, pero la razón nuestra es analizar cada uno de los aspectos que han sido modificados y que van en contrasentido de lo que la población ya se pronunció. Recordemos que en el año 2018, cuando gobernaba el ingeniero Martín Vizcarra, se lanzó un referéndum. Se preguntó lo siguiente: respecto a la aprobación de la Junta Nacional de Justicia tras el deterioro del Consejo Nacional de la Magistratura. La población en un 85% dijo estar de acuerdo en la creación de la Junta Nacional de Justicia. Luego también se preguntó sobre la fiscalización de los aportes de los partidos políticos. Sabemos perfectamente que los partidos políticos reciben una subvención del Estado y estos tienen que ser necesariamente fiscalizados. El 85% de la población dijo que deberían ser fiscalizados. Se preguntó respecto a la no reelección de los congresistas. El 85% estuvo de acuerdo, por lo tanto no debería haber reelección. Y una cuarta pregunta fue rechazada y estaba referida a la bicameralidad. Sin embargo, ahora estos congresistas cuyos perjuicios en contra de la democracia peruana son más que evidentes, han decidido primero la bicameralidad. El Congreso de la República ahora estará compuesto por Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. En el caso de los senadores se requiere tener como mínimo 45 años de edad. Sin embargo, se han dado una norma específica para los actualmente congresistas. Si tienen menos de 45 años y han sido diputados o senadores, pueden lógicamente postular al Senado de la República. El Senado, de acuerdo a esta norma, tendrá 60 integrantes. En el caso de la Cámara de Diputados, tendrá 130 integrantes. De todos ellos, se establece para el Senado, por lo menos se debe garantizar un senador por cada circunscripción electoral. Eso se establecerá seguramente por ley. Y el resto será elegido en Distrito Único Nacional, una antigua modalidad que estaba establecida en la legislación electoral anterior. Pero respecto a la bicameralidad, recordemos que el pueblo peruano rechazó esta medida. En el caso de la reelección indefinida va en contrasentido de lo que igualmente se rechazó en el referéndum. Se dijo de que los congresistas, en este caso, no deberían ser reelegidos. Ahora se dispone que si llegan a formar parte del Congreso de la República, tienen la posibilidad de ser
parlamentarios de por vida. De igual manera, se elimina la cuestión de confianza. Anteriormente, el presidente del Consejo de Ministros se presentaba ante el Congreso de la República. El Congreso, después de escuchar las políticas de Estado a implementar en su periodo, decidía si se le otorgaba o no la cuestión de confianza. Si se le otorgaba, no existía ningún tipo de problema, pero si se rechazaba, para asuntos de equilibrio del Ejecutivo se consideraba como una cuestión de confianza denegada. Esto, lógicamente, ponía en riesgo la continuidad del Congreso de la República y ahora, en estas nuevas figuras jurídicas, ha sido prácticamente eliminada. Otro de los aspectos y que está vinculado a esta reforma constitucional está referido a la postulación de los candidatos a presidente de la República. Los candidatos a la presidencia de la República de los cerca de 36 partidos políticos que existen en estos momentos pueden ser, además de candidatos a presidente de la República, pueden postular a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados. Esta medida existía en la Constitución de 1979, la misma que fue dejada sin efecto tras el golpe de Estado de Alberto Fujimori. Y otro que nada tiene que ver, lógicamente, con la bicameralidad, que es la norma que sustenta esta reforma constitucional. Se elimina o se reemplaza el articulado del artículo 100. ¿A qué está referido el artículo 100? Se refiere a la acusación constitucional que puede tener cualquier, funcionario del Estado, sobre todo los aforados. Anteriormente, tras una acusación contra estos funcionarios de carácter penal, se remitía al Ministerio Público, el Ministerio Público decidía formular en un plazo determinado esta denuncia ante el Poder Judicial, en tanto que ahora, y esto con gran viveza seguramente, solamente el Ministerio Público tiene la responsabilidad de evaluar. Si considera de que no debe formular esa denuncia, puede archivarlo en esa instancia. Este es un cambio sustantivo y que nada tiene que ver con la bicameralidad. Otros aspectos que están vinculados a esta norma es respecto a la modificación de la Constitución Política del Estado, ¿no? Si bien es cierto, el presidente de la República y otros poderes del Estado mantienen lo que anteriormente tenían como potestad para plantear una modificación constitucional, ahora también, se faculta y está regulado el 0.3% de la población electoral, del país, puede sustentar un pedido de esta naturaleza, pero el camino es mucho más largo, ¿no? Porque una modificación constitucional tendría que votarse en la Cámara de Diputados, tendría que votarse en la Cámara de Senadores y luego, si no obtiene los votos, someterse a referéndum. Es un camino bastante tedioso. Otro de los aspectos a tener en cuenta en este nuevo marco jurídico, llamémosle nuevo, para otros es una nueva Constitución Política del Perú, por la cantidad de artículos que se han modificado, 54, obviamente una exageración, y aquí hagamos un paréntesis. El primero que habló de cambio de la Constitución Política de 1993 fue Ollantumala, y las críticas no faltaron. Por lo tanto, morigeró su propuesta y al final no hizo ningún cambio constitucional. El segundo fue Pedro Castillo, que tuvo una propuesta muy marcada para cambiar la Constitución Política de 1993. Estas fuerzas que ahora han aprobado esta reforma constitucional fueron aquellas que se opusieron a Pedro Castillo, pero ahora resulta que han modificado tanta cantidad de artículos de la Constitución Política que prácticamente la han desnaturalizado en relación a lo que existía. Los funcionarios como presidente de la República, vicepresidente, senador y otros gobernadores y alcaldes, si quieren postular a un cargo diferente,
tienen que renunciar, si son en esos momentos son autoridades, tienen que renunciar al cargo 6 meses antes de la elección. Esta es una normativa que se encuentra contenida en la Ley de Reforma Constitucional que lleva el número 31988. Haciendo una reflexión sobre el particular. Estos 54 artículos, algunos están referidos a modificar la Constitución por razón de que debe de indicarse si es senador, si es diputado. Otros han sido considerados de contrabando, que nada tiene que ver con la bicameralidad. Entonces, frente a lo sucedido, el pueblo peruano debe de mantenerse inactivo, contemplativo, poco activo para exigir o tener una propuesta más coherente. Creemos que no. Debe plantearse de una vez un debate nacional para que se restituyan y se establezca una constitución política del Perú que sea aceptada y generalizada por todos. En primer lugar, esta ley de reforma no goza de legitimidad social. Este Congreso de la República que ha aprobado tiene menos del 10% de respaldo ciudadano, y lo dicen las últimas encuestas. Por lo tanto, un partido político o los partidos políticos en general que tengan coherencia con sus propuestas democráticas deberían plantear una manera más seria de reordenar todo lo que se ha perjudicado y generar el equilibrio de poderes que de alguna manera se garantizaba en la Constitución de 1993 y que también estaba garantizada en la Constitución de 1979, que fue mucho más participativa y mucho más democrática. No se puede utilizar este tipo de mecanismo para modificar una carta magna que es fundamental para los destinos del país. Sabemos perfectamente que una constitución no se puede modificar cada vez que se le antoja o que se le ocurre a alguien, pero por lo menos se debe de garantizar que sea legítima en su actuar. Y para eso recordemos un poco lo que sucedió en Chile. En Chile, frente a la propuesta ciudadana, el presidente de aquel entonces convocó a un referéndum para saber si el pueblo peruano, si el pueblo chileno estaba de acuerdo en convocar a una nueva asamblea constituyente. Se pronunció que sí. Y luego, cuando aprobaron la nueva constitución, el pueblo chileno nuevamente fue convocado y se pronunció que no. Es decir, existen mecanismos democráticos que tienen que utilizarse y no tener miedo a estos mecanismos. La población, en este caso de lo que estamos comentando, ya se pronunció. Se pronunció por la no reelección y ahora se ha considerado la reelección indefinida, más aún. Luego se definió que debería existir una sola Cámara. Ahora resulta de que vamos a tener Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Pedimos a la población peruana que siga analizando todos estos cambios y que en función a ello tome una posición. No se puede seguir aceptando normas aprobadas por un parlamento que no tiene legitimidad social. Con ustedes, hasta la próxima semana. Muchas gracias.